¿Cómo están todos ustedes? Vamos a iniciar con nuestra clase número 12 sobre macroeconomía 1. Hoy vamos a ver el modelo ISL para economía abierta, ahora basándonos en el modelo Mundell-Fleming. Para poder explicar el modelo ISLM, tenemos que hacer una revisión de algunos conceptos, como por ejemplo el caso del tipo de cambio. En este caso sea E el tipo de cambio, que es el valor de la moneda extranjera en moneda nacional. Ahorita lo vamos a explicar con más detenimiento cada uno. El P asterisco vamos a decir que es el nivel de precios o los precios que se encuentran en el exterior, es decir, afuera de nuestro país. Y P es el nivel de precios que encontramos en la economía local, en la economía interna, es decir, en nuestro país. Y sea R el tipo de cambio real, donde R es la multiplicación del tipo de cambio por el nivel de precios en el exterior sobre todo eso, sobre el nivel de precios interno. ¿Qué está haciendo esta fórmula? E por P asterisco nos está diciendo o está realizando que el nivel de precios del exterior se mida en términos de nuestra moneda para poder medir los precios del exterior a partir de la moneda nacional para poderlo comparar o sacar la razón con los precios de nuestra economía como tal. Vamos a suponer que el dólar cuesta en la actualidad 20 pesos con 3 centavos, que no es un precio muy alejado de la realidad, ¿sí? Son precios muy cercanos. Y el precio de la gasolina en Estados Unidos es de $1.14, es decir, ese es el precio del exterior, ¿sí? Que tampoco es un precio muy alejado de la realidad. Mientras que en México cuesta la gasolina 21 pesos 14 centavos. Bueno, ese precio yo lo creé de manera artificial. No es un valor promedio, tal vez es el precio de alguna gasolinera aquí en Puebla, más no es un precio que se encuentra a nivel nacional de México, ¿sí? Entonces, si suponemos que la gasolina costara realmente 21 pesos con 14 centavos, vamos a encontrar que el tipo de cambio real medido en el precio de la gasolina sería que entonces la gasolina en términos de la moneda nacional, de la moneda mexicana, cuesta 22 pesos 83 centavos a este tipo de cambio y a este precio de la gasolina. Es decir, estamos diciendo que la gasolina en México es ligeramente más barata que el precio de la gasolina en Estados Unidos. Y por tanto el tipo de cambio real es de 1.08. ¿Qué nos está diciendo este 1.08? Si el tipo de cambio real es mayor a 1, va a haber ventajas para la economía nacional. Es decir, es más barato que en el exterior. Es decir, los precios en nuestra economía son más bajos que en los precios en Estados Unidos. Y entonces esto implicaría que estarían aumentando las exportaciones. Pero si el tipo de cambio real es menor que 1, entonces está diciendo que nuestra economía es más cara que en el exterior. Es decir, hay ventajas en la economía, en ese caso estadounidense, en comparación a la economía mexicana. Y por tanto, estamos comprándole más a Estados Unidos que nuestros propios bienes. Es decir, estarían aumentando las importaciones. Ahora bien, si encontramos que si el tipo de cambio real
es igual a 1, entonces estamos diciendo que que hay equilibrio entre la economía local, la economía interna y la economía externa. Es decir, los precios de aquí y allá son iguales en términos de nuestra moneda. Entonces, aquí vamos a encontrar que el concepto de exportaciones va a ser igual al concepto de importaciones. ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer esto. ¿Sí? Suponga momentáneamente que el tipo de cambio real es igual a 1, es decir, esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué implica esto? Implica y si se sustituye, ¿sí?, en la ecuación de la teoría cuantitativa del dinero, una que ya conocemos, una que ya hemos manejado, que es precisamente la de la cantidad de dinero multiplicado por la velocidad del dinero, que es igual al precio por el nivel de ingreso. ¿Sí? En este caso, ¿qué está ocurriendo acá? Que aquí el nivel de precios interno es igual a esto, generando las condiciones externas de la economía ¿Por hay que mencionar el papel de la velocidad de dinero. ¿Sí? ¿Cuál es el papel de la velocidad del dinero? ¿Sí? En este caso, depende de manera positiva de la tasa de interés. Es decir, en este caso, aquí tendríamos la velocidad del dinero, aquí la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés tendría esta posición. Es decir, estaría dependiendo de la tasa de interés. Eso es muy importante, porque entonces nos está diciendo que si hablamos de la teoría cuantitativa del dinero, entonces hay un papel muy importante con respecto a la tasa de interés.
Entonces, tendríamos que si esto ve, la velocidad del dinero está multiplicando, al otro lado pasaría a dividir. Entonces tendríamos todo esto entre B, que depende de la tasa de interés. Y esta formulita es la formulita que vamos a ocupar para expresar el concepto de tipo de cambio fijo. ¿Qué implica el tipo de cambio fijo? Ahorita lo vamos a comentar. Antes que nada, si el nivel de precios del exterior y el nivel de ingresos están multiplicando, al otro lado van a pasar a dividir. Y entonces nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Sería M por B, ¿sí? Que dividiría, voy a ponerlo esto, porque eso sería en función de I, entonces sería igual a, y esta sería nuestra fórmula que vamos a ocupar para explicar al tipo de cambio flexible. Vamos a comentar un par de cosas. Cuando hablamos del tipo de cambio fijo, estamos diciendo que la autoridad monetaria define el valor de la moneda nacional, ¿sí? En términos de la moneda extranjera, ¿sí? Es decir, en este caso, ya sea el Banco de México o el gobierno federal, define cuánto va a costar el dólar en términos de moneda mexicana. Es decir, si aumenta el precio del dólar, si aumenta el precio del dólar en términos de la moneda mexicana, se dice que se devaluó la moneda nacional, ¿sí? Se dice que se devaluó el peso, en este caso, ¿sí? Se dice que se devaluó. En caso contrario, si disminuye el precio del dólar en términos de la moneda mexicana, se dice que se revaluó el peso, ¿sí? Es decir, cuando la autoridad define el precio del dólar en términos de nuestra moneda, se dice que se devaluó o se revaluó el peso.
Cuando hay un tipo de cambio flexible, en otros lugares o en otros términos se dice que es un tipo de cambio flotante, se dice que el valor de la moneda se define en el mercado cambiario. Es decir, no existe ninguna autoridad, no existe una autoridad como tal que defina cuánto cuesta la moneda. Lo que hace las autoridades monetarias es buscar objetivos para tener un valor de la moneda nacional en el exterior, ¿sí? Ahí busca objetivos del muy corto plazo, es decir, en el momento, ¿sí? En este caso, vamos a decir que si aumenta el precio del dólar en términos de la moneda mexicana, se dice que se depreció el peso. Se depreció, no se dice se devaluó, se dice se depreció. Y si disminuye el precio del dólar en términos de la moneda mexicana, se dice que se dice que se apreció el peso. No se dice se revaluó, se dice se apreció el peso. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, si aumenta el precio del dólar en términos de nuestra moneda, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si aumenta el precio del dólar en términos de la moneda mexicana, ¿sí? En términos de la moneda mexicana, entonces se encarece el producto extranjero, ¿sí? 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 Y se inhibe la compra de bienes extranjeros. Esa es la finalidad. Es decir, se dice disminución de importaciones. Bien, vamos a ver otro concepto que tenemos que encontrar. Balanza de pagos. ¿Sí? Balanza de pagos. Sea XN las llamadas exportaciones netas o llamada balanza comercial.
porque al fin de cuentas son las exportaciones menos las importaciones. Y CK sea la cuenta de capitales. En este caso, vamos a decir que la balanza de pagos es igual a esa balanza comercial más la balanza de cuenta de capitales. ¿Sí? Tenemos que entender que la cuenta de capitales depende de la relación existente entre nuestra tasa de interés y la tasa de interés del exterior, que lo vamos a poner con un I asterisco. En este caso, si nuestra tasa de interés es igual a la tasa de interés del exterior, entonces la balanza de cuenta de capitales va a estar en equilibrio, es decir, va a estar igual a 0. Por otro lado, tenemos nuestra balanza comercial. ¿Y de qué depende nuestra balanza comercial? Depende de nuestro nivel de ingreso, el nivel de ingreso del exterior que ponemos con una Y asterisco y obviamente vamos a decirlo, el tipo de cambio, ¿sí? Como tal, el tipo de cambio. Vamos a poner en el tipo de cambio como tal. ¿Qué va a pasar? Si aumenta el nivel de ingresos interno, mejoran las importaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener más dinero, nosotros de nuestro dinero, y eso va a implicar que vayamos a comprar más bienes del exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un mayor poder adquisitivo. Si aumenta el nivel de ingresos del exterior, entonces mejora nuestras exportaciones. ¿Por qué? Porque los extranjeros, al aumentar su nivel de ingreso, van a comprar más bienes de nosotros. Por tanto, nuestra balanza de pagos va a ser nuestras exportaciones que dependen, ya lo dijimos, de nuestro nivel de ingreso, el nivel de ingreso del exterior, del tipo de cambio y de la balanza de cuenta de capitales, que depende de esa diferencia entre nuestra tasa de interés y la tasa de interés del exterior. Y aquí tenemos precisamente los elementos fundamentales para encontrar lo que le llamamos la movilidad de capitales.